Mi nombre es Elena Campos y tengo 64 años. Durante 32 años creí que conocía cada rincón del corazón de mi esposo Roberto. Me equivoqué. Enfermera jubilada del Hospital General, siempre fui una mujer práctica, de esas que confían en los hechos más que en las sospechas. Tal vez por eso me costó tanto aceptar lo que mis ojos estaban viendo ese martes de abril. Era un día común. El cielo de Querétaro amanecía despejado y yo había salido temprano para comprar los ingredientes del mole que pensaba preparar para el cumpleaños de mi nieto Mateo, que cumpliría 5 años el fin de semana. La lista en mi bolsa incluía chocolate, chile ancho, almendras, cosas simples que me hacían feliz porque representaban amor en forma de comida. Decidí tomar un atajo por la colonia donde vive mi hijo Diego con su esposa Andrea y mi nietecito. Es un fraccionamiento bonito de casas pequeñas con jardines frontales, donde los vecinos se saludan y los niños juegan en las banquetas. Un lugar donde nunca imaginé que mi vida se desarmaría. Cuando doblé en la calle Jacarandas, mi corazón literalmente se detuvo un segundo. Ahí estaba la camioneta gris de Roberto, esa Ford que compró hace 2 años con tanto orgullo, estacionada justo frente a la casa de Diego y Andrea. El problema no era que estuviera ahí. El problema era que eran las 11 de la mañana de un martes, y Roberto me había dicho esa mañana, mientras tomaba su café con pan dulce, que pasaría todo el día en la ferretería que tiene en el centro, supervisando un inventario grande. Me quedé ahí parada en la esquina, con mi bolsa del mercado colgando de un brazo, sintiendo cómo el estómago se me hacía un nudo. Ustedes saben esa sensación, ¿verdad? Cuando algo no cuadra, pero tu cerebro trata de encontrarle explicaciones lógicas. Tal vez vino a dejarle algo a Diego, pensé. Tal vez Diego le pidió ayuda con algo de la casa. Pero entonces recordé que Diego estaba en una capacitación en Monterrey. Me lo había dicho él mismo el domingo durante la comida familiar. Estaría fuera toda la semana. Y Andrea trabajaba de lunes a viernes en esa boutique de ropa infantil del centro comercial. Entonces, ¿qué hacía la camioneta de Roberto ahí? Caminé despacio hacia la casa, cuidando de no hacer ruido con mis zapatos en el pavimento. El portón del jardín estaba entreabierto. Las cortinas de la sala, esas cortinas color beige que yo misma ayudé a Andrea a escoger cuando se mudaron, estaban cerradas casi por completo, pero había un espacio pequeño entre ellas. Mi mano temblaba cuando la puse en el portón de hierro forjado. 32 años de enfermería me habían enseñado a mantener la calma en emergencias, pero nada me había preparado para esto. Empujé suavemente el portón y entré al jardín. Las plantas de lavanda que Andrea cuidaba con tanto esmero perfumaban el aire. Todo parecía tan normal, tan tranquilo. Me acerqué a la ventana. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iban a escucharlo adentro. Y entonces miré. Roberto estaba sentado en el sofá de la sala. No con esa postura tensa de quien hace una visita rápida, sino recostado, cómodo, como quien está en su propia casa. Y Andrea estaba a su lado, no al otro lado de la sala como estaría una nuera con su suegro, sino cerca, muy cerca, demasiado cerca. Sobre la mesa de centro había tazas de café y algo que me heló la sangre: papeles. Muchos papeles esparcidos. Reconocí algunos inmediatamente porque había visto documentos similares cuando trabajaba en el hospital. Eran formularios médicos, pero no de cualquier tipo. Eran solicitudes de cambio de beneficiario en pólizas de seguro. Mi primera reacción fue de total confusión. ¿Por qué Roberto estaría ayudando a Andrea con documentos de seguros? ¿Era algún trámite que Diego le había pedido hacer? Pero entonces escuché las palabras que cambiarían mi vida para siempre. ¿Estás seguro de que ella no vas a revisar los papeles del seguro?, preguntó Andrea, acomodándose el cabello castaño de una manera que me pareció extraña. Había algo íntimo en ese gesto, algo que no debería estar ahí.
Elena nunca revisa esos documentos, respondió Roberto, con una voz que me cortó como un bisturí. Desde que se jubiló, está tan ocupada con sus amigas del club de lectura y cuidando a los nietos que ni siquiera sabe cuántas pólizas tenemos. Ni se va a dar cuenta del cambio hasta que sea muy tarde. Me aferré al marco de la ventana. Mis rodillas empezaron a temblar. Cambio. ¿Qué cambio? ¿Y por qué sería tarde? Perfecto, dijo Andrea con una voz que nunca le había escuchado antes. Fría, calculadora. Entonces, cuando se haga efectivo el cambio de beneficiario, yo quedaré como titular de las dos pólizas principales. La del seguro de vida y la del seguro de gastos médicos mayores. Sentí como si alguien me hubiera echado un balde de agua helada. Las pólizas de seguro. Roberto había contratado 2 pólizas grandes cuando cumplió 50 años, por insistencia mía. Una de vida por 2 millones de pesos y otra de gastos médicos. Yo siempre había sido la beneficiaria. Era lógico después de 32 años de matrimonio. ¿Y los papeles de la casa?, preguntó Roberto. Mi casa. La casa donde criamos a Diego, donde celebramos 32 Navidades, donde Mateo dio sus primeros pasos. La casa que estaba a nombre de los dos, pero que yo había pagado en gran parte con mis ahorros de enfermera durante años. Esos van a tomar más tiempo, explicó Andrea. Su voz sonaba profesional, como si estuviera en una junta de negocios. Como está a nombre de ambos, no podemos hacer un cambio directo, pero estuve investigando y si tú haces un testamento nombrándome heredera universal y después... Se detuvo. ¿Después qué?, presionó Roberto. Después, si algo le llegara a pasar a Elena, yo quedaría como tu esposa legal y la casa pasaría a mi nombre como parte de la comunidad conyugal. El mundo empezó a girar. Me apoyé contra la pared porque sentía que me iba a desmayar ahí mismo. No solo estaban planeando robarme, estaban hablando como si yo fuera a desaparecer, como si ya hubieran decidido mi destino. No es tan fácil, dijo Roberto, pero su voz no sonaba preocupada. Sonaba como alguien resolviendo un problema logístico. Elena está sana. Tiene 58 años, pero está en mejor forma que yo. Podría vivir otros 30 años fácilmente. Por eso tenemos que ser pacientes, respondió Andrea. Y mientras tanto, asegurarnos de que todo esté en orden legal. Los seguros primero, el testamento después. Cuando llegue el momento, todo será más sencillo. Cuando llegue el momento, ¿qué momento? ¿De qué estaban hablando exactamente? ¿Y Diego?, preguntó Roberto. Por primera vez escuché algo parecido a duda en su voz. Es mi hijo. Diego es débil, dijo Andrea con un desprecio que me heló hasta los huesos. Está tan ocupado con su trabajo de ingeniero y sus proyectos que ni se da cuenta de lo que pasa en su propia casa. Cree que vine temprano porque me dieron el día libre. Ni siquiera pregunta por qué su padre lo visita tanto cuando él no está. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Mi hijo, mi Diego. El bebé que cargué 9 meses, que crié con tanto amor. Y esta mujer, esta víbora que recibí en mi familia, con los brazos abiertos, estaba hablando de él con ese desprecio. Tienes razón, acordó Roberto. Diego siempre ha sido ingenuo, como su madre. Ingenua, me llamó ingenua. El hombre con quien compartí más de 3 décadas de vida, con quien lloré cuando murió mi padre, con quien celebré cada logro de nuestro hijo. Para él, yo era solo una ingenua. Y Mateo, continuó Roberto, el niño está muy apegado a Elena. Los niños olvidan, dijo Andrea con una frialdad que me dejó sin aliento. A los 5 años, en unos meses ni se va a acordar. Además, cuando tú y yo estemos juntos oficialmente, le vamos a dar hermanos. Una familia nueva. Una familia nueva. Estaban planeando borrarme de la existencia y crear una familia nueva sobre las cenizas de la mía. ¿Cuándo le vas a pedir el divorcio?, preguntó Andrea. Todavía no, respondió Roberto. Primero necesito asegurar que todos los papeles estén en orden. Si le pido el divorcio ahora,
Se va a poner alerta y va a revisar todo. Tengo que esperar al momento correcto. ¿Y cuándo será ese momento correcto? Hubo un silencio tan largo que pude escuchar mi propio corazón rompiéndose pedazo a pedazo. Después de su cumpleaños, dijo finalmente Roberto, en junio cumple 59, vamos a hacer la fiesta grande que ella quiere, invitamos a toda la familia y después, en julio, le suelto la noticia. Para entonces todos los documentos ya van a estar cambiados. Inteligente, aprobó Andrea. Que disfrute su última fiesta de cumpleaños como tu esposa. Se rieron. Los dos se rieron, como si mi vida fuera un chiste, como si 32 años no significaran absolutamente nada. Retrocedí lentamente, con las piernas temblando tanto que no sabía cómo seguían sosteniéndome. Llegué hasta mi carro que había dejado en la esquina y me senté dentro. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas primero, después en sollozos que no podía controlar. Pero en medio del dolor algo empezó a crecer dentro de mí. No era solo tristeza, era rabia. Una rabia fría, calculada, que me recorrió el cuerpo como electricidad. 32 años de enfermería me habían enseñado muchas cosas. Me habían enseñado a mantener la calma en emergencias. Me habían enseñado a observar síntomas antes de hacer un diagnóstico. Y me habían enseñado que cuando detectas una enfermedad, tienes que actuar rápido y con precisión para salvar al paciente. En este caso, la paciente era yo misma, y acababa de detectar la enfermedad más peligrosa de todas, la traición. Saqué mi celular y con manos temblorosas abrí la grabadora de voz. Regresé a la ventana, esta vez más cuidadosa, y grabé cada palabra que decían, cada detalle de su conspiración, cada prueba de su traición. Cuando terminé, tenía 20 minutos de audio. 20 minutos que contenían la evidencia completa de cómo mi esposo y mi nuera planeaban destruir mi vida. Regresé al carro y me quedé ahí sentada, viendo la casa donde había sido feliz tantas veces, donde había celebrado Navidades, cumpleaños, donde había cuidado a mi nieto mientras sus padres trabajaban. Todo había sido una mentira. Pero si ellos pensaban que iban a encontrar a una víctima fácil, se equivocaban. No sabían con quién estaban tratando. Arranqué el carro y manejé a casa. Durante todo el camino, mi cerebro de enfermera empezó a trabajar. Igual que cuando atendía una emergencia en el hospital, empecé a hacer un plan metódico, cuidadoso, que requería tiempo y precisión. Porque si hay algo que 32 años de enfermería me enseñaron, es que cuando enfrentas una situación de vida o muerte, no puedes actuar con impulso. Tienes que ser inteligente, estratégica y sobre todo, tienes que documentar todo. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Llegué a casa y me senté en la mesa del comedor, la misma mesa donde Roberto y yo habíamos desayunado esa mañana como si nada. Mi bolsa del mercado seguía colgando de mi brazo. Los ingredientes para el mole de Mateo seguían ahí, pero ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra Elena que ya no existía. Lo primero que hice fue transferir la grabación de mi celular a 3 lugares diferentes: mi computadora, una USB que guardé en mi bolsa y la nube. 32 años en el hospital me habían enseñado que los expedientes médicos nunca se guardan en un solo lugar. Las pruebas son sagradas. Después me preparé un té de manzanilla y me senté a pensar. Necesitaba entender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Roberto no solo me estaba siendo infiel, estaba planeando robarme. Y las palabras que había escuchado, esas palabras sobre cuando llegue el momento, me helaban la sangre cada vez que las recordaba. Abrí mi laptop y empecé a buscar información. Cambio de beneficiario en pólizas de seguro, derechos conyugales en bienes mancomunados, testamentos y herederos. Durante 3 horas leí todo lo que pude encontrar. Descubrí cosas que me dejaron más asustada. En México,
Un cónyuge puede cambiar el beneficiario de su seguro de vida sin el consentimiento del otro. Es completamente legal. Solo necesita llenar unos formularios y listo. Y si Roberto me nombraba a mí en su testamento como heredera universal, técnicamente tendría control sobre mi propia casa en caso de su muerte, pero podría cambiar ese testamento en cualquier momento. Pero lo que más me preocupó fue otra cosa que leí. Casos de mujeres que habían muerto en accidentes domésticos convenientes después de que sus esposos cambiaran beneficiarios de seguros. Envenenamientos lentos, caídas en escaleras, accidentes de auto. Era paranoica, tal vez, pero las palabras cuando llegue el momento resonaban en mi cabeza como una alarma de hospital. Necesitaba ayuda profesional, y sabía exactamente a quién llamar. Marqué el número de Lucía Ramírez, mi mejor amiga desde la escuela de enfermería. Lucía se había casado con un abogado, y aunque ella también se había jubilado, su esposo Javier seguía ejerciendo, especializado en derecho familiar. «Elena, qué sorpresa», contestó Lucía con esa alegría que siempre tenía. «¿Cómo estás, amiga?» «Lucía», dije, y mi voz se quebró. «Necesito ayuda. Necesito que Javier me ayude y necesito que sea discreto». Hubo una pausa. Lucía me conocía desde hacía 40 años. Sabía cuando algo andaba mal. «Voy para allá», dijo sin hacer más preguntas. «Dame media hora». 40 minutos después, Lucía y Javier estaban sentados en mi sala. Les puse la grabación. Vi cómo sus caras cambiaban de expresión conforme escuchaban. Javier, un hombre de 65 años con lentes y cabello blanco, apretaba la mandíbula cada vez más. Cuando terminó la grabación, hubo un silencio pesado. «Hijos de perra», dijo Lucía finalmente, y ella nunca maldecía. «Elena, yo confié en esa muchacha. La recibimos en la familia como a una hija. No es solo infidelidad», dijo Javier con voz seria. «Esto es conspiración para cometer fraude. Y posiblemente algo peor». «¿Peor?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Elena», Javier me miró directamente a los ojos. «Soy abogado desde hace 35 años. He visto muchos casos. Y cuando una pareja planea cambiar beneficiarios de seguros millonarios y habla sobre cuando llegue el momento, estadísticamente hablando, estás en peligro real. ¿Crees que Roberto podría...?» No pude terminar la frase. «No sé qué está planeando exactamente», dijo Javier, «pero no podemos descartar nada. Y no podemos esperar a averiguarlo. Necesitamos actuar ahora». «¿Qué sugieren?», pregunté. Javier sacó una libreta y empezó a tomar notas. «Primero, vamos a proteger todos tus bienes inmediatamente. Segundo, vamos a investigar qué documentos ha estado moviendo Roberto sin tu conocimiento. Tercero, y esto es importante, no puedes confrontarlo todavía. ¿Por qué no? Porque si lo haces, va a borrar evidencias, va a negar todo y va a acelerar cualquier plan que tenga. Necesitamos tiempo para construir un caso sólido». Lucía tomó mi mano. «Elena, ¿estás lista para esto? Va a ser duro. Vas a tener que fingir que no sabes nada mientras investigamos». Pensé en Diego, en Mateo, en mi casa, en 32 años de mi vida. Y en esas palabras, cuando llegue el momento, «Estoy lista», dije. «Dime qué tengo que hacer». Durante las siguientes horas, Javier me explicó el plan. Era meticuloso, casi militar. Necesitábamos documentar todo, cada movimiento sospechoso, cada mentira, cada encuentro secreto. Necesitábamos acceso a las cuentas bancarias, a los documentos de seguros, a todo. «Mañana», dijo Javier, «vas a ir al banco y vas a solicitar copias de todos los movimientos de las cuentas conjuntas de los últimos 6 meses. Es tu derecho como cotitular. También vas a ir a la aseguradora y vas a verificar el estatus actual de las pólizas. ¿Y si Roberto se entera? Estás en tu derecho de revisar tus propios documentos financieros. Si pregunta, dices que estás organizando papeles para tu próximo cumpleaños, que estás pensando en hacer un testamento». «¿Y Andrea?» «Esa», dijo Lucía con rabia contenida, «esa necesita una lección que nunca va a olvidar». «Por ahora», agregó Javier, «quiero que documentes cada vez que Roberto salga de casa.
cada excusa que dé. Quiero fotos, horarios, todo. Y si es posible, más grabaciones. Me sentía como si estuviera preparándome para una cirugía mayor. Nerviosa, asustada, pero también enfocada. Tenía una misión. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa con su excusa de siempre sobre el inventario en la ferretería, yo estaba lista. Le había preparado su cena favorita, milanesas con papas. Sonreí cuando entró. «¿Cómo te fue, amor?», pregunté sirviendo la cena. «Agotador», respondió sin mirarme realmente. «El inventario fue un desastre. Encontramos un montón de inconsistencias. Mentira». Yo sabía exactamente dónde había pasado su mañana, pero sonreí y asentí. «Qué lástima. ¿Quieres una cerveza?». Durante la cena, lo observé como nunca antes, buscando señales que había ignorado. La forma como checaba su celular constantemente, cómo se ponía tenso cuando sonaba, cómo ya no me contaba detalles de su día, cuánto tiempo había estado ciega. Después de la cena, mientras él veía televisión, fui al estudio. Roberto tenía un pequeño escritorio donde guardaba documentos importantes. Nunca lo revisaba porque confiaba en él. Qué estúpida había sido. Empecé a buscar, cuidadosamente memorizando dónde estaba cada cosa para poder regresarla al mismo lugar. Encontré los contratos de las pólizas de seguro. Aún tenían mi nombre como beneficiaria, pero había papeles nuevos, formularios de cambio que aún no estaban firmados. También encontré estados de cuenta bancarios que no conocía. Roberto había abierto una cuenta nueva hace 6 meses. Una cuenta solo a su nombre. Y había estado transfiriendo dinero ahí, cantidades pequeñas para no llamar la atención. En 6 meses había movido casi 100,000 pesos de nuestros ahorros conjuntos a esa cuenta secreta. 100,000 pesos. Dinero que yo había ayudado a ahorrar con mi salario de enfermera durante años. Dinero que estaba siendo desviado para financiar su nueva vida con Andrea. Tomé fotos de todo con mi celular. Cada documento, cada estado de cuenta. Mi mano temblaba, pero tenía que ser fuerte. En el fondo de un cajón encontré algo más. Recibos. Recibos de una joyería del centro. Un anillo de compromiso comprado hace 3 meses, 5,000 pesos. Y recibos de un hotel en Tequisquiapan, un pueblo turístico a 1 hora de aquí. Múltiples fines de semana. Habitación de lujo. Cenas románticas. Mientras yo cuidaba a Mateo los fines de semana, pensando que Roberto estaba visitando a un proveedor en Guadalajara, él estaba en un hotel romántico con mi nuera. Las lágrimas empezaron a caer sobre los papeles. Me las limpié rápidamente. No podía permitirme el lujo de llorar ahora. Tenía trabajo que hacer. Regresé todo a su lugar exacto y volví a la sala como si nada. Roberto seguía ahí, viendo un partido de fútbol, ajeno a que acababa de descubrir su mundo secreto. «Amor», dije con la voz más normal que pude, «voy a dormir. Estoy cansada». «Sí, yo también voy en un rato», respondió sin voltear a verme. Me fui a la habitación, nuestra habitación, la cama donde habíamos dormido juntos por 32 años. Me acosté del lado que siempre había sido mío y lloré en silencio en la oscuridad. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. También había determinación, rabia, un fuego frío que crecía en mi pecho. Si Roberto y Andrea querían guerra, la iban a tener. Pero iba a ser una guerra que nunca vieron venir. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Despertaba cada mañana, preparaba el desayuno, besaba a Roberto en la mejilla cuando salía a trabajar, y todo mientras sabía que me estaba traicionando de la peor manera posible. Era como vivir en una obra de teatro donde yo era la única que conocía el verdadero guión. El miércoles fui al banco. Don Ernesto, el gerente que nos conocía desde hace 20 años, me recibió con su sonrisa amable de siempre. «Doña Elena, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla?» «Don Ernesto, necesito copias de todos los movimientos de nuestras cuentas de los últimos 6 meses.
las conjuntas y también cualquier cuenta individual que esté registrada con mi dirección. Lo vi dudar un segundo. ¿Todo está bien, doña Elena? Todo perfecto, mentí con una sonrisa. Es que estoy organizando documentos para hacer declaraciones de impuestos y quiero tener todo en orden. Me dio los documentos. Cuando llegué al carro y los revisé, mi corazón se hundió aún más. La cuenta secreta de Roberto no era la única. Había otra cuenta que había abierto hace 4 meses. Y en esa cuenta había depósitos regulares. Depósitos que venían de la cuenta de Andrea. Estaban mezclando su dinero, preparándose financieramente para su vida juntos. Lo peor fue descubrir que Roberto había estado retirando dinero extra de nuestra cuenta de ahorros. Pequeñas cantidades, nunca más de 5,000 pesos a la vez. Pero en 6 meses sumaban casi 200,000 pesos. 200,000 pesos de nuestros ahorros, del dinero que habíamos guardado para nuestra vejez, para emergencias, para los estudios de Mateo. Todo desviado a sus cuentas secretas. Después fui a la aseguradora. La recepcionista me hizo esperar 20 minutos antes de que pudiera hablar con un ejecutivo. Señora Campos, dijo el ejecutivo, un hombre joven con traje que no tendría más de 30 años. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito verificar el estatus de las pólizas de seguro de mi esposo, Roberto Campos. ¿Tiene usted el número de póliza? Se lo di. Lo había memorizado de los documentos que encontré en el estudio. El ejecutivo tecleó en su computadora. Su expresión cambió. Señora, veo aquí que hay una solicitud de cambio de beneficiario que fue presentada hace 2 semanas. Mi corazón se detuvo. ¿Cambio? Sí. Está en proceso. Aún no se ha aprobado porque falta la firma del titular, pero la solicitud ya fue ingresada. ¿Y quién sería el nuevo beneficiario? Andrea Sofía Méndez García. Ahí estaba. La prueba documental de su conspiración. Ya no era solo una conversación que había escuchado. Era un acto legal en proceso. ¿Puedo obtener una copia de esa solicitud? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Bueno, técnicamente usted es la beneficiaria actual, así que sí, puedo darle una copia. Me entregó los papeles. Los guardé en mi bolsa como si fueran explosivos. En cierto modo lo eran. Eran la evidencia que necesitaba. Cuando salí de la aseguradora llamé a Javier. Ya tengo todo, dije. Estados de cuenta, recibos, documentos de la aseguradora. Todo. Perfecto, respondió. Ven a mi oficina mañana. Necesitamos planear los siguientes pasos. Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho, seguir a Roberto. Necesitaba ver con mis propios ojos hasta dónde llegaba esta traición. Le había dicho esa mañana que iba a una reunión con proveedores y que llegaría tarde. Me aposté en la esquina de la ferretería a las 5 de la tarde. Su camioneta estaba ahí, pero a las 5:30 lo vi salir. Se subió al carro y manejó hacia el sur de la ciudad. Lo seguí manteniendo distancia. No era difícil. El tráfico de Querétaro a esa hora es pesado. Manejó durante 20 minutos hasta llegar a un fraccionamiento nuevo en las afueras. Se estacionó frente a un edificio de departamentos modernos y entonces la vi. Andrea salió de uno de los departamentos del segundo piso. Llevaba un vestido casual, el cabello suelto. Se veía feliz, relajada. Se subió a la camioneta de Roberto y se besaron. No fue un beso casual. Fue un beso de amantes, largo, apasionado. Tomé fotos. Cada una se sentía como una puñalada en el corazón, pero no podía dejar de documentar. Se fueron juntos. Los seguí hasta un restaurante del centro, uno de esos lugares románticos con velas y música en vivo. Entré después de ellos y me senté en una esquina donde podía verlos, pero ellos no me verían a mí. Los observé durante toda la cena, la forma como Roberto le tocaba la mano, cómo se reían, cómo la miraba de una manera que no me había mirado a mí en años. O tal vez nunca me había mirado así y yo nunca me había dado cuenta. En un momento, Andrea sacó su celular
y le mostró algo a Roberto. Ambos sonrieron. Después ella hizo una videollamada. Reconocí la vocecita inmediatamente. Era Mateo. «Hola, mi amor», escuché decirme a Andrea. «¿Ya cenaste?» «Sí, mami», respondió la voz de mi nieto. «La tía Carla me hizo nuggets». «Qué bueno. Pórtate bien con ella, ¿sí?» «Mami regresa en un ratito. ¿Y el abuelo? ¿No viene a leerme?» Vi a Roberto acercarse al teléfono. «No puedo esta noche, campeón. Pero mañana te leo 2 cuentos, ¿te parece?» «Sí». Cortaron la llamada y siguieron con su cena romántica, como si fuera lo más normal del mundo, como si no estuvieran destruyendo una familia, como si mi nieto no estuviera siendo engañado igual que yo. Salí del restaurante antes que ellos. No podía seguir viendo. Manejé a casa con lágrimas corriendo por mi cara, pero también con más evidencia, más fotos, más pruebas. Cuando Roberto llegó a casa 2 horas después, yo estaba en pijama viendo televisión. «Hola, amor», dije. «¿Cómo estuvo la reunión?» «Larga y aburrida», respondió. «Los proveedores siempre quieren mejores precios. ¿Cenaste?» «Sí, pedimos unas tortas ahí mismo. Mentira tras mentira tras mentira». Y yo las documentaba todas en mi libreta, igual que documentaba síntomas en los expedientes de pacientes en el hospital. Al día siguiente fui a la oficina de Javier. Lucía ya estaba ahí esperándome. Extendí sobre su escritorio todas las evidencias que había recopilado. Fotos, estados de cuenta, recibos, documentos de la aseguradora. Javier las revisó una por una con expresión cada vez más seria. «Elena», dijo finalmente, «esto es suficiente para un caso sólido de fraude, pero hay algo más que me preocupa». «¿Qué?», señaló los documentos de la aseguradora. «Este cambio de beneficiario, sumado a los retiros de dinero sistemáticos, y esta cuenta conjunta nueva que tienen Roberto y Andrea». Hizo una pausa. «Elena, esto no es solo una aventura. Están preparando un escenario financiero muy específico». «No entiendo», dije, aunque en el fondo sí entendía. «Si algo te pasara», explicó Javier despacio, «Andrea quedaría como beneficiaria de 2 millones de pesos del seguro. Roberto tendría acceso completo a tu parte de la casa y tus ahorros. Y con esta cuenta conjunta que tienen podrían mover ese dinero inmediatamente». Lucía tomó mi mano. «Amiga, tienes que tomar esto muy en serio. Necesitas protección». «¿Qué sugieren?» Javier sacó una carpeta. «Primero, vamos a bloquear cualquier cambio en las pólizas de seguro. Como beneficiaria actual, tienes derecho a oponerte formalmente. Segundo, vamos a congelar las cuentas conjuntas. Y tercero», me miró seriamente, «necesitas mudarte, al menos temporalmente». «¿Mudarme? ¿De mi propia casa?» «Elena, sé que suena extremo, pero hasta que sepamos exactamente qué están planeando no puedes estar bajo el mismo techo que Roberto». Lucía intervino. «Puedes quedarte con nosotros. Tenemos el cuarto de visitas libre». Negué con la cabeza. «No puedo irme todavía. Necesito hablar con Diego primero. Él necesita saber la verdad sobre su esposa». «¿Estás segura?», preguntó Javier. «Una vez que hables con Diego, las cosas van a escalar rápidamente». «Estoy segura, es mi hijo. Merece saber que la madre de su hijo está destruyendo su familia». Esa tarde llamé a Diego. Estaba de regreso de Monterrey. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» «Bien, hijo. ¿Puedes venir a casa? Necesito hablar contigo sobre algo importante». «¿Está todo bien? ¿Estás enferma?» «No estoy enferma, pero por favor, ven solo. No traigas a Andrea». Hubo una pausa. «Mamá, me estás asustando». «Solo ven, hijo, por favor». Diego llegó 1 hora después. Se veía preocupado, nervioso. Lo senté en la sala, le preparé un café y respiré profundo. «Diego», comencé, «lo que voy a decirte va a ser muy difícil de escuchar, pero necesitas saber la verdad». Le conté todo, le mostré las fotos, le puse la grabación donde Andrea y Roberto conspiraban. Le mostré los estados de cuenta, los recibos del hotel,
el anillo de compromiso, vi cómo la cara de mi hijo pasaba del escepticismo a la confusión, de la confusión a la incredulidad y finalmente al dolor puro. No puede ser, susurró. Mi papá y mi esposa, no puede ser. Lo siento, hijo, dije con lágrimas en los ojos. Siento tanto que tengas que pasar por esto. Diego se agarró la cabeza con las manos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé con certeza, pero por los recibos, al menos 6 meses. 6 meses, repitió como en shock. 6 meses donde ella me besaba antes de dormir, donde yo le contaba mis problemas en el trabajo, donde planeábamos darle un hermanito a Mateo. Su voz se quebró. Mateo. Dios mío, mi hijo. Por eso necesitaba que lo supieras, dije, porque esto no solo me afecta a mí, te afecta a ti y a Mateo también. Diego se levantó y empezó a caminar por la sala como animal enjaulado. ¿Qué voy a dejar hacer, mamá? ¿Cómo le explico a mi hijo de 5 años que su mamá y su abuelo? No pudo terminar la frase. No tienes que explicarle nada todavía, dije, pero sí necesitas protegerte, proteger a Mateo. Javier dice que... Javier sabe. Javier me está ayudando legalmente y necesito que tú también tengas tu propio abogado, Diego, porque cuando esto estalle, Andrea va a tratar de quedarse con todo. Mi hijo se dejó caer en el sofá. No puedo creer que la mujer con la que me casé, la madre de mi hijo, sea capaz de esto. Yo tampoco podía creer lo de tu padre, dije amargamente, pero la evidencia no miente. Diego estuvo sentado en silencio por varios minutos. Podía ver su cerebro trabajando, procesando, tratando de reconciliar la imagen que tenía de su esposa con esta nueva realidad. ¿Qué vas a hacer, mamá? Voy a divorciarme, voy a proteger mis bienes y voy a asegurarme de que tu padre no se salga con la suya. ¿Y yo? Eso lo decides tú, hijo, pero te sugiero que hables con Andrea, que la confrontes, mereces respuestas. Diego asintió lentamente. ¿Cuándo? Pronto, pero primero asegúrate de que Mateo esté con alguien de confianza. Esto va a ser feo. Mi hijo se levantó y me abrazó. Gracias, mamá, por contarme, por protegernos. Siempre voy a protegerte, dije. Eres mi hijo y Mateo es mi nieto. Nadie va a destruir esta familia sin pelear. Después de que Diego se fue, me quedé sola en casa. Roberto no llegaría hasta tarde. Otra mentira más sobre trabajar en la ferretería. Me serví una copa de vino, algo que rara vez hacía, y me senté en el jardín. El jardín que había cultivado durante 32 años. Las rosas que planté cuando Diego era bebé. El árbol de naranjas que pusimos cuando compramos la casa. Todo tenía memoria. Todo era historia. Y Roberto estaba dispuesto a tirar todo eso a la basura por una aventura con una mujer 30 años menor. Pero ya no sentía solo dolor. Sentía claridad, propósito. Sabía exactamente qué tenía que hacer. El viernes por la mañana, Javier me llamó temprano. Elena, todo está listo. Presenté la oposición formal al cambio de beneficiario en la aseguradora. También solicité el congelamiento de las cuentas conjuntas. Se hará efectivo el lunes por la mañana. ¿Tan rápido? Cuando hay evidencia de movimientos irregulares y posible fraude, los jueces actúan rápido, especialmente cuando hay un posible peligro para una de las partes. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos. Cuando Roberto intente acceder a las cuentas el lunes y no pueda, va a venir a buscarte. Ahí es cuando le entregas los papeles del divorcio. ¿Ya están listos? Los tengo en mi oficina. Paso por ellos hoy en la tarde. Colgué el teléfono con el corazón acelerado. Esto era real. Estaba pasando de verdad. Roberto salió temprano esa mañana como siempre. Me dio un beso en la mejilla, como siempre. Dijo que tenía mucho trabajo, como siempre. Todo era como siempre, excepto que yo sabía la verdad. A las 10 de la mañana Diego me llamó. Mamá, lo hice, hablé con Andrea. ¿Y? Primero negó todo.
Dijo que estabas inventando cosas, que te estabas volviendo paranoica con la edad. Escuché la rabia contenida en su voz. Después le puse la grabación. ¿Qué pasó? Se derrumbó. Empezó a llorar, a pedir perdón. Dijo que no sabe qué le pasó, que papá la sedujo, que se confundió. Diego hizo una pausa. Mentiras. Todo eran mentiras para manipularme. Lo siento, hijo. Le dije que se fuera de la casa, que empacara sus cosas y se largara, que mi abogado se pondría en contacto con ella para los papeles de divorcio. ¿Y Mateo? Mateo está con mi suegra. Le dije a Andrea que por ahora no puede ver al niño hasta que sepamos cómo manejar esto. Ella gritó, «¡Mamá!». Dijo que no podía quitarle a su hijo. Pero yo le dije que debió pensar en eso antes de acostarse con mi padre. Mi corazón se rompió por mi hijo, por el dolor en su voz. ¿Dónde está Andrea ahora? Se fue a casa de una amiga. O eso dijo. Probablemente se fue con papá. Probablemente, acordé. «Diego, ¿estás bien?» «No, mamá, no estoy bien, pero voy a estarlo. Voy a proteger a mi hijo y voy a salir adelante, igual que tú». Esa tarde Javier vino a casa con los papeles del divorcio. Era un documento grueso, lleno de términos legales, pero básicamente decía lo mismo. Roberto Campos había cometido adulterio. Había intentado cometer fraude contra su esposa y, por lo tanto, Elena Campos solicitaba el divorcio con división de bienes y manutención correspondiente. «¿Cuándo se los doy?», pregunté. «Yo sugiero que esperes hasta el lunes, cuando descubra que las cuentas están bloqueadas. Vale estar alterado, confundido. Es el mejor momento. ¿Y si se pone violento? Por eso voy a estar aquí contigo. Lucía también. Y vamos a tener a un policía amigo esperando afuera por si acaso». El fin de semana fue surreal. Roberto actuaba como siempre, pero yo podía ver las grietas en su fachada. Checaba su celular constantemente. Salía al jardín a hacer llamadas de trabajo. Una vez lo escuché hablando bajo y alcancé a escuchar el nombre de Andrea. El domingo en la noche preparé la cena como siempre. Milanesas, el platillo favorito de Roberto. Lo observé comer. Este hombre con quien había compartido 32 años de vida. Me preguntaba si alguna vez me había amado realmente o si siempre había sido solo una conveniencia. «Elena», dijo de repente. Me sobresalté. Rara vez usaba mi nombre completo. «¿Estás bien? Estás muy callada últimamente». «Estoy bien», mentí. «Solo cansada». «¿Segura? No estarás enferma o algo, ¿verdad?». La preocupación en su voz casi sonaba genuina. Casi. Pero yo conocía la verdad. Si estaba preguntando era porque le convenía que yo estuviera sana. Por ahora. «No, no estoy enferma, solo pensativa». «¿En qué piensas?». «En cómo vas a reaccionar cuando descubras que te descubrí», pensé. Pero dije, «En mi cumpleaños. Ya viene pronto». «Ah, sí. ¿Quieres hacer algo especial? ¿Quieres hacer algo especial tú?», pensé. «¿Quieres hacer tu gran fiesta antes de pedirme el divorcio, como escuché en tu conspiración con Andrea?». «No sé todavía», dije. «Ya veremos». Roberto asintió y siguió comiendo. La conversación murió ahí. Esa noche, acostada en la cama, escuché su respiración regular a mi lado. Dormía tranquilo, sin culpa aparente. Me pregunté cómo podía dormir tan bien sabiendo lo que estaba haciendo. Pero yo también había aprendido a actuar, a fingir, a esperar el momento correcto. Y ese momento llegaría en menos de 12 horas. El lunes amaneció nublado. Había algo apropiado en eso, como si el cielo supiera que venía tormenta. Roberto se levantó temprano, como siempre. «Hoy voy a estar fuera casi todo el día», dijo. «Tengo que ir al banco a resolver unas cosas». «Que te vaya bien», dije, sirviéndole café. Me besó en la mejilla y se fue. Yo me quedé ahí contando los minutos. A las 9:45 mi celular sonó. Era Roberto con voz alterada. «Elena, ¿estás en casa?». «Sí, ¿por qué?». «Voy para allá. Hay un problema en el banco». Colgó. Respiré profundo. Llamé a Javier. «Ya viene». Descubrió las cuentas bloqueadas. «Lucía y yo vamos para allá».
No lo dejes entrar hasta que lleguemos. 15 minutos después, Roberto llegó frenando bruscamente. Tocó la puerta con urgencia. «Elena, abre». Esperé hasta que llegó el carro de Javier. Roberto se veía confundido. «¿Qué hace Javier aquí?», preguntó cuando abrí. «Buenos días, Roberto», dijo Javier. «Venimos a acompañar a Elena en una conversación importante». Vi miedo en los ojos de Roberto por primera vez. Entramos a la sala. Roberto se sentó en el sofá nervioso. «Elena, hay un error en el banco. Nuestras cuentas están bloqueadas. ¿Sabes algo de esto?» «No es un error», dije con voz tranquila. «Yo solicité el bloqueo». «¿Tú? ¿Por qué?» «Porque descubrí lo que estás haciendo, Roberto. Lo descubrí todo». Se puso pálido. «No sé de qué hablas». Tomé mi laptop y puse la grabación. Esa donde él y Andrea conspiraban para robarme. Vi cómo Roberto se desmoronaba. Sus manos temblaban. Cuando terminó, hubo silencio. «Elena, ¿yo puedo explicar?» «No», lo interrumpí. «Ya sé todo. Los retiros de dinero, la cuenta secreta, el intento de cambiar beneficiarios, los fines de semana en Tequisquiapan, el anillo de compromiso, todo. Elena, por favor, fue un error». «¿Un error?», pregunté con frialdad. «¿Planear robarme durante meses fue un error?». Escuché esas palabras, Roberto. «Cuando llegue el momento». ¿Qué momento era ese? No íbamos a hacerte nada. Solo queríamos estar juntos. ¿Y los 200,000 pesos que desaparecieron de nuestros ahorros? Roberto se agarró la cabeza. «Elena, por favor, 32 años juntos. Eso tiene que contar para algo». «Contaba», dije, «hasta que decidiste tirarlo todo a la basura». Javier intervino. «Roberto, creo que es momento de que veas estos documentos». Le extendió los papeles del divorcio. Roberto los abrió con manos temblorosas. «¿Divorcio?» «Divorcio por adulterio y intento de fraude», especificó Javier. «Elena tiene toda la evidencia. No puedes hacerme esto. Soy tu esposo». «Eras mi esposo», lo corregí. «Ahora eres solo un extraño que vive en mi casa». «¿Tu casa?» «Esta casa es de los dos. Esta casa la compramos principalmente con mi salario. Tengo los recibos. Y con la evidencia de fraude que tengo, un juez me dará la casa completa». Roberto se dejó caer en el sofá. «Esto no puede estar pasando». «Está pasando», dijo Lucía con desprecio. «Y es lo que mereces. 32 años Elena te dio. Y tú lo pagaste acostándote con su nuera». «Fue un error», gritó Roberto. «Los errores se perdonan», dije. «Pero esto fue una traición calculada, durante meses». Roberto intentó acercarse a mí. Javier se interpuso. «No te le acerques. Es mi esposa». «Ya no tienes ningún derecho», lo cortó Javier. Roberto me miró suplicante. «Elena, por favor, podemos arreglar esto». Recordé su frialdad al decir: «Elena no sospecha nada. Los 200,000 pesos robados. El anillo para otra mujer». «No», dije, «no hay nada que arreglar». «Esto se acabó, Roberto. ¿Y qué se supone que haga? Tienes hasta el final del día para sacar tus cosas de esta casa. Solo tu ropa y objetos personales. Nada más. ¿Me estás corriendo?» «Sí. Y si no te vas voluntariamente, Javier solicitará una orden de restricción. Voy a pelear. Tengo derechos». «Pelea todo lo que quieras», dije, «pero vas a perder. Porque yo tengo la verdad. Y evidencia de la verdad. Vete, Roberto. Tienes hasta las 6 de la tarde. Después cambio las cerraduras». Se quedó mirándome como si no me reconociera, porque la Elena sumisa ya no existía. «Me vas a arrepentir de esto», dijo finalmente. «No», respondí. «Tú tuviste 6 meses para arrepentirte y decidiste seguir con tu traición». Roberto salió dando un portazo. Su camioneta arrancó bruscamente y se alejó. Me dejé caer en el sofá. Las lágrimas finalmente salieron. Lucía me abrazó. «Ya pasó, amiga. Ya pasó lo peor. Acabo de echar de mi casa al hombre con quien pasé 32 años. 32 años que él decidió tirar a la basura», me recordó Lucía. «Tú no hiciste nada malo.
Hiciste lo correcto, agregó Javier. Protegiste tu patrimonio y tu dignidad. ¿Y ahora qué? Ahora presentamos los papeles mañana. Con toda la evidencia, el divorcio se resolverá en 3 o 4 meses. Respiré profundo. Está bien, hagámoslo. Lucía apretó mi mano. Vas a salir de esta más fuerte. Quería creerle. Necesitaba creerle. Los siguientes días fueron un torbellino. Roberto no regresó a las 6 como le había dicho. Regresó a las 11 de la noche, acompañado de Andrea. Los vi desde la ventana, discutiendo en la calle frente a la casa. Andrea lloraba, Roberto gritaba. No les abrí la puerta. A las 2 de la mañana, Roberto llamó. Elena, déjame entrar. Solo voy a sacar mis cosas. Dejaste pasar el plazo, respondí. Tus cosas están empacadas en el garaje. Puedes recogerlas mañana a las 10 de la mañana. Javier va a estar presente. Esta es mi casa. Era tu casa. Ya no lo es. Si sigues molestando, llamo a la policía. Colgué. Bloqueé su número. A la mañana siguiente, cambié todas las cerraduras. Costó 3,000 pesos, pero valió cada centavo. A las 10 en punto, Roberto llegó con Andrea. Se veía terrible, sin afeitar, ojeras profundas, ropa arrugada. Javier ya estaba en casa esperándolos. Buenos días, dijo con cortesía profesional. Las pertenencias de Roberto están aquí. Pueden llevárselas. Roberto me miró. Elena, por favor, tenemos que hablar. Ya no tenemos nada que hablar, dije. Tu abogado puede contactar al mío para los procedimientos legales. Eso es todo. Andrea se acercó. Suegra, por favor. Yo sé que metí la pata, pero... No me llames suegra, la corté. Ya no eres parte de esta familia. Y si te vuelves a acercar a mi nieto sin supervisión de Diego, voy a solicitar una orden de restricción. Es mi hijo, gritó. Debiste pensar en eso antes, dije fríamente. Ahora vete y llévate a tu amante contigo. Se fueron, cargando cajas con la ropa y las cosas personales de Roberto. Lo vi alejarse y sentí nada, solo vacío. Pero el vacío no duró mucho. Esa tarde, Diego llegó a casa con Mateo. Mi nieto corrió hacia mí. ¡Abuela! Lo cargué. Aspiré su olor a jabón de bebé y galletas. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Mamá dice que va a viajar por un tiempo. ¿Es verdad? Miré a Diego por encima de la cabeza de Mateo. Mi hijo asintió levemente. Sí, mi amor. Tu mami va a viajar, pero vas a quedarte con tu papá y conmigo. ¿Qué te parece? Bien. ¿Puedo dormir aquí? Claro que puedes. Después de que Mateo se fue a jugar al jardín, Diego se sentó conmigo en la cocina. Le dije que Andrea se fue a trabajar a otra ciudad por un tiempo. No quiero que sepa la verdad todavía. Hiciste bien, acordé. Es muy pequeño para entender. Mamá. Diego me tomó la mano. ¿Estás bien? No, admití. Pero voy a estarlo. ¿Y tú? Tampoco. Pero también voy a estar bien. Hizo una pausa. Andrea se mudó con papá. Están viviendo juntos en un departamento pequeño en San Juan del Río. No me sorprendió. ¿Y cómo te sientes con eso? Asqueado, traicionado, furioso. Se pasó una mano por el cabello, pero también aliviado, porque al menos ya no tengo que fingir que no sé. Ya no tengo que vivir en la mentira. Lo sé, dije. Es exactamente como me siento yo. ¿Te arrepientes de haberme contado? Nunca, dije firmemente. Eres mi hijo. Tenías derecho a saber. Diego asintió. Mi abogado dice que con la evidencia que tenemos, voy a ganar la custodia completa de Mateo. Andrea solo va a tener visitas supervisadas. Me alegro. Y mamá, gracias. Gracias por ser fuerte, por defendernos a ambos. Lo abracé. Mi hijo, mi nieto. Esto era lo que importaba. Esto era lo que había salvado. El proceso de divorcio tomó exactamente 3 meses y medio. Fueron 3 meses y medio de audiencias, de declaraciones, de enfrentar a Roberto en juzgados. La primera audiencia fue la más dura. Roberto llegó con un abogado caro
que trataba de intimidar con palabras grandes y amenazas legales. Pero Javier estaba preparado. Presentó cada pieza de evidencia meticulosamente: las grabaciones, las fotos, los estados de cuenta, los documentos de la aseguradora. El juez, un hombre de unos 65 años, con lentes gruesos, escuchó todo con expresión seria. «Señor Campos», dijo finalmente, «¿tiene algo que decir en su defensa?» «Su señoría, cometí un error. Me enamoré de la persona equivocada, pero nunca tuve intención de hacerle daño a mi esposa». «¿No?». El juez levantó uno de los documentos. Un intento de cambio de beneficiario de un seguro por 2 millones de pesos. Retiros sistemáticos por 200,000 pesos. Esto no es intento de daño. Roberto bajó la mirada. Yo necesitaba el dinero para otras cosas. Señor Campos, este tribunal ha visto la evidencia. No solo cometió adulterio, sino que intentó defraudar a su esposa de manera sistemática. Y lo peor, lo hizo con la nuera, la esposa de su propio hijo. Esto no es un error, es una traición premeditada. El abogado de Roberto intentó intervenir. Su señoría, mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo. No hay acuerdo, dijo Javier firmemente. Mi clienta exige divorcio necesario por adulterio comprobado y fraude. Exige la casa completa. Exige el reintegro de los 200,000 pesos más intereses. Y exige que el señor Campos no reciba nada de las pólizas de seguro. Eso es injusto, protestó Roberto. 32 años de matrimonio. Tengo derecho a algo. El juez lo miró fríamente. Señor Campos, usted construyó un patrimonio con su esposa, pero después decidió destruirlo. Las consecuencias de sus actos no son injustas, son justas. En la segunda audiencia, Andrea fue citada como testigo. Señora Méndez, dijo el juez, ¿es cierto que mantuvo relaciones íntimas con el señor Roberto Campos mientras estaba casada con su hijo, Diego Campos? Andrea miró al suelo. Sí. ¿Y es cierto que usted, siendo abogada, asesoró al señor Campos sobre cómo cambiar beneficiarios de seguros para excluir a su esposa legítima? Yo solo le di información general. No mienta en mi tribunal. Tengo las grabaciones. Voy a enviar una copia de este expediente al colegio de abogados. Andrea empezó a llorar. Por favor, su señoría. Ya perdí a mi esposo. Ya casi no veo a mi hijo. No me quite también mi carrera. Debió pensar en eso antes, dijo el juez sin compasión. Las acciones tienen consecuencias. Viéndola llorar, esperé sentir satisfacción, pero solo sentí vacío. La tercera audiencia fue la sentencia. El juez leyó su resolución con voz firme. Se declara el divorcio necesario por adulterio y tentativa de fraude. La casa queda en propiedad exclusiva de la señora Elena Campos. El señor Roberto Campos deberá reintegrar 200,000 pesos más intereses en un plazo no mayor a 6 meses. Todas las pólizas de seguro permanecerán sin cambio. La ferretería permanecerá como propiedad del señor Campos. Se exhorta al Colegio de Abogados a investigar la conducta de la licenciada Andrea Méndez. Golpeó el mazo. Así se resuelve. Notifíquese. Había terminado. 32 años de matrimonio disueltos en una sentencia de 5 minutos. Roberto me miró desde el otro lado de la sala. Había derrota en sus ojos. Ya no me importaba. Salí del juzgado convertida oficialmente en una mujer divorciada, libre, protegida. Pero no me sentía victoriosa. Me sentía cansada. 6 meses después de la sentencia, mi vida había encontrado un ritmo nuevo. La casa, ahora solo mía, la había renovado completamente. Pinté las paredes de colores más claros. Cambié los muebles. Borré cada rastro de Roberto excepto las fotos con Diego, que guardaba en álbumes por el bien de mi hijo. Diego y Mateo se habían mudado conmigo. Mi hijo había vendido la casa donde vivía con Andrea y ahora vivíamos los 3 juntos. Aunque al principio fue raro, se había convertido en algo hermoso.
Mateo tenía ahora casi 6 años. Había empezado primero de primaria y cada tarde hacíamos su tarea juntos. Ya no preguntaba mucho por su mamá. Andrea había perdido la custodia y solo podía verlo 2 horas cada 15 días, supervisada por una trabajadora social. También había perdido su licencia de abogada por 2 años. El colegio de abogados había sido implacable. Según Diego, ahora trabajaba como secretaria en San Juan del Río. Ya no vivía con Roberto. Esa relación había durado exactamente 3 meses. Se dieron cuenta de que lo único que los unía era la conspiración, me había dicho Diego. Sin la emoción del engaño, se dieron cuenta de que no tenían nada en común. Roberto había intentado contactarme varias veces. Mensajes, llamadas, cartas, todas decían lo mismo. Perdón, arrepentimiento, súplicas. Las había leído todas, y después las había roto. No porque fuera cruel, sino porque había aprendido que el perdón no significaba volver. Una tarde de noviembre, estaba en el jardín cuando sonó el timbre. Era Roberto. Se veía diferente, más viejo, más delgado. Había envejecido 10 años en 6 meses. Elena dijo, por favor, solo dame 5 minutos. Debí cerrarle la puerta, pero algo en su expresión me hizo dudar. 5 minutos, en el jardín. ¿No entras a la casa? Nos sentamos con la mesa de hierro forjado entre nosotros. He estado en terapia, comenzó, tratando de entender por qué hice lo que hice. Me di cuenta de que tenía miedo de envejecer. Cuando Andrea mostró interés en mí, me hizo sentir joven otra vez. Tuviste 32 años para sentirte importante en tu matrimonio, dije fríamente. 32 años donde yo te di todo eso. Lo sé, susurró. Fue mi error no valorarte. ¿Por qué estás aquí, Roberto? Porque quiero disculparme. De verdad. No porque quiera que volvamos. Sé que eso nunca va a pasar, sino porque necesito que sepas que sé el daño que causé y voy a vivir con esa culpa el resto de mi vida. Lo miré y no sentí nada, ni amor ni odio, solo indiferencia. ¿Terminaste?, pregunté. Asintió. Aprecio la disculpa, pero no cambia nada. Hiciste tus elecciones y ahora tienes que vivir con ellas. Lo sé. Y yo también hice mis elecciones, continué. Elegí respetarme a mí misma. Elegí proteger a mi familia. Y ahora soy más feliz de lo que he sido en años. Se levantó lentamente. Me alegro por ti, Elena. Mereces ser feliz. Lo sé, dije. Lo vi alejarse, salir por el portón, subirse a su camioneta. Lo vi irse y sentí cierre. Finalmente cierre. Esa noche, cuando Diego llegó del trabajo, se lo conté. ¿Estás bien, mamá? Estoy bien, dije. Mejor que bien. Estoy en paz. Y era verdad. Por primera vez en casi un año estaba en paz. Un año después de descubrir la traición, mi vida era completamente diferente. Había regresado a trabajar dando clases de primeros auxilios en la Cruz Roja. 2 veces por semana enseñaba a grupos de personas cómo actuar en emergencias. Me hacía sentir útil, valorada. También me había unido a un club de lectura con Lucía y otras amigas. Había descubierto que me encantaba la literatura. Había estado tan ocupada siendo esposa y madre que había olvidado quién era yo como persona. Diego había empezado a salir con Patricia, una compañera de trabajo. Era dulce, amable y, lo mejor de todo, Mateo la adoraba. Mateo estaba floreciendo. Sus calificaciones eran excelentes y había hecho muchos amigos en la escuela. Todavía veía a Andrea cada 15 días, pero había dejado de preguntar cuándo volvería mamá a casa. Esta era su casa ahora. Roberto había pagado los 200,000 pesos que debía. No habíamos vuelto a hablar desde aquella tarde en el jardín. A veces Diego me contaba que estaba solo, que la ferretería no iba bien. Sentía lástima por él, pero no culpa. Cada quien construía su propia vida con sus decisiones. Una tarde de diciembre, justo antes de mi cumpleaños, sonó mi celular. ¿Elena Campos?
Era una voz de mujer que no reconocí. Mi nombre es Daniela Torres. Trabajo en una organización no gubernamental que ayuda a mujeres víctimas de fraude conyugal. Escuché sobre su caso y quería preguntarle si estaría dispuesta a compartir su historia. ¿Para qué?, pregunté. Queremos publicar testimonios de mujeres que lograron defenderse exitosamente. Su historia podría ayudar a otras mujeres a darse cuenta de que no están solas. Esa noche le conté a Diego sobre la llamada. Tu historia es inspiradora, mamá, dijo. Si puede ayudar a aunque sea una mujer a defenderse como tú lo hiciste, vale la pena contarla. Pensé en eso durante varios días. Finalmente llamé a Daniela. Voy a contar mi historia, dije. Quiero que otras mujeres sepan que no importa cuántos años tengas, siempre puedes defenderte. Siempre puedes recuperar tu vida. Un mes después, mi testimonio fue publicado. Las respuestas empezaron a llegar. Correos de mujeres contándome sus propias historias. Mujeres que se sentían atrapadas, que pensaban que era muy tarde. A cada una le respondía lo mismo. Nunca es tarde, nunca eres demasiado vieja y nunca estás sola. Daniela me invitó a dar una charla en la ONG. Cuando llegué y vi la sala llena de mujeres, todas con historias de traición y dolor, supe que estaba haciendo lo correcto. Mi nombre es Elena Campos, comencé. Tengo 59 años. Y hace 2 años descubrí que mi esposo me estaba traicionando con mi nuera. Conté toda la historia. El descubrimiento, la investigación, la confrontación, el juicio. No omití nada. Cuando terminé hubo aplausos. Mujeres llorando, abrazándose, asintiendo. Una mujer de unos 65 años se acercó. Gracias, dijo con lágrimas en los ojos. Llevo 40 años casada y sé que mi esposo me está robando, pero pensaba que era muy vieja para empezar de nuevo. Usted me dio esperanza. Esas palabras me llegaron al corazón. Nunca eres muy vieja para defender tu dignidad, le dije tomando sus manos. Nunca. Hoy cumplí 61 años. Diego organizó una fiesta en el jardín. Estaban Lucía y Javier, amigos de mi club de lectura, compañeras de la Cruz Roja, y Patricia, que ya era oficialmente novia de Diego y prácticamente parte de la familia. Mateo, ahora de 8 años, corrió hacia mí con un dibujo. «¡Feliz cumpleaños, abuela!». Era un dibujo de nuestra familia. Diego, Patricia, Mateo y yo. Todos sonriendo de la mano. «Es nuestra familia feliz», explicó. La maestra dijo que dibujáramos a nuestra familia y yo dibujé a las personas que amo. Esta era mi familia. No la que nació de mentiras y traiciones, sino la que construimos con amor y verdad. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, me senté en el jardín con una copa de vino. 2 años habían pasado desde ese martes de abril, cuando vi la camioneta de Roberto frente a la casa de Diego. Y aquí estaba, más fuerte, más sabia, más feliz. Diego salió y se sentó a mi lado. ¿Te arrepientes de algo, mamá? De nada, respondí sin dudar. No me arrepiento de cómo manejé las cosas una vez que las descubrí. Mamá, Patricia y yo vamos a casarnos el próximo año, dijo después de un momento. Y queríamos preguntarte si te gustaría seguir viviendo aquí con nosotros. Mi corazón se llenó de alegría. Nada me haría más feliz. Nos quedamos ahí sentados, viendo las estrellas salir en el cielo de Querétaro. ¿Eres feliz?, preguntó Diego suavemente. Sí, respondí sin dudar. Soy profundamente feliz, porque había aprendido algo importante. La felicidad no viene de tener el matrimonio perfecto o la vida perfecta. Viene de tener dignidad, respeto propio y la valentía de defender ambos cuando son amenazados. Había perdido un esposo, pero me había encontrado a mí misma. Y eso valía más que 32 años de mentiras.